Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Bueno, estamos iniciando. Me toca volver a hablar porque ahorita estamos grabando hasta ahora. Nos acompaña María Acaso, hablando de aprendizaje basado en proyectos de arte con propósito para cambiar la tierra y el pensamiento artístico como herramienta para la transformación social. Entonces estamos felices de tenerte aquí, María, recordando que el artista es un ser que tiene sensibilidad mayor para descubrir las riquezas de Dios. Eres bienvenida a nuestra convención OVED de regionales e internacional también. Pues muchas gracias, Edgar, y estoy yo también muy feliz de participar con vosotros en esta convención. Y para dar paso a este tema que a mí me parece tan importante, que es introducir el arte como una herramienta, como una metodología y no solo como un contenido en el aula, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla para poder ver mi PowerPoint y a partir de ahí empezar lo que es la charla. Entonces, efectivamente, tal como estabas comentando ahora, fundamentalmente esta charla se inscribe dentro de mi trabajo que llevo haciendo durante muchos años, que tiene que ver con el arte como una herramienta en el aula, porque durante muchos años, o durante la época anterior, podemos decir que el arte se ha entendido en las aulas, ¿no? O como un contenido que se daba en la clase de historia del arte, o bien se daba como una técnica en determinadas clases, ¿no? Que aprendíamos a pintar, que aprendíamos a esculpir, que aprendíamos a cortar, a pegar, a hacer collage. Yo creo que esas visiones del arte son ya de otro momento histórico. Y ahora mismo la preocupación de las personas que trabajamos con el arte es introducirla en las aulas como una herramienta de transformación social. Es decir, el arte va a servir, como vamos a ver en la charla de hoy, como una amalgama para que el resto de los contenidos, ya sean inglés, ya sean matemáticas, ya sean los que sean, puedan transmitirse a los alumnos y a las alumnas, pero de una manera completamente distinta a como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de pedagogía crítica, cuando estamos hablando de gamificación, cuando estamos hablando de todos esos conceptos que son los que la mayoría de nosotras queremos desarrollar en el aula, pues mi punto de vista y mi trabajo consiste en ver que el arte puede ser esa herramienta para llevar a cabo ese trabajo. Antes de empezar con la charla, quiero hacer una pequeña presentación de quién soy yo. Yo he trabajado durante 25 años como profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes. Esto es importante porque mi formación no es como pedagoga, mi formación es como artista. Y cuando empiezo a dar las clases en la Facultad de Bellas Artes, empiezo a darme cuenta de que yo también quiero transformar a mis alumnos a través del arte y no dárselo solo como contenido. Entonces, esta foto que tienen ustedes aquí, seguro que están todas pensando que quién es esa persona que está debajo de la careta de pájaro, ¿no? Pues esa persona que está debajo de la careta de pájaro soy yo. Y esto que tienen aquí es un examen. Un examen hecho a través de herramientas artísticas, donde lo que transformamos, ¿no? La experiencia de saber lo que en este caso esta alumna sabía a través de una herramienta artística y que las dos fuésemos con dos sombreros, ¿no? Ella con ese sombrero verde y yo con este de careta de pájaro, convirtió la experiencia de ese examen en una cosa completamente distinta. Entonces, esta foto a mí me gusta mucho ponerla al principio de mis charlas para que los maestros y las maestras que nos acompañan vean que lo que yo voy a contar en esta charla no solamente lo cuento, sino que también lo hago en mi aula. Lo que ocurre es que a partir de 3 años, hace 3 años, abandoné la universidad y me fui a trabajar a un museo. Y ahora mismo mi trabajo es como jefa de educación del Museo Nacional Reina Sofía, que es uno de los museos más grandes de España. Y entonces en este departamento de educación, que es enorme, trabajamos muchísimas personas, también trabajo día a día con maestros y maestras en la misma línea de trabajo. Lo que ocurre que en vez de hacerlo en la universidad, lo hago en un museo y trabajo muy directamente con maestros y maestras, niños y niñas, en este espacio distinto a lo que es la universidad, que es el museo, aunque el trabajo es prácticamente el mismo. Y aparte de mi trabajo como profesora universitaria y en el museo,
He realizado diferentes libros que afortunadamente han tenido bastante impacto en el mundo educativo. El primero es este, Reduvolution, cómo hacer la revolución en la educación. Es un libro en el que hablaba básicamente de cómo llevar a cabo una educación disruptiva. Y aquí tenemos el segundo libro, el que está centrado en la charla de hoy, que se llama Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación. A mí me gusta mucho de este libro ya la portada, ¿no? Podemos ver esta sandía que está ¿no? troceada, que está cortada en 4 trozos, o sea, en un trozo pero por 4 lados, y esta sensación que nos da de extrañamiento, de mirar esta sandía de una manera distinta, es precisamente de lo que vamos a hablar en la charla de hoy, ¿no? De cómo algo tan sencillo como coger una sandía y cortarla de manera distinta a como se hace habitualmente puede generar un impacto en nuestros estudiantes que les va a hacer aprender mucho más. En eso está basado realmente el concepto de Art Thinking. Además está mi página web, mariacaso.es, donde muchos de ustedes pueden encontrar diferentes artículos y recursos relacionados con todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues ahora ya sí que comienza la charla y para mí las charlas siempre tienen que estar basadas en la vida, ¿no? Y entonces yo les voy a contar a ustedes el primer día que di clase, que seguro que todos ustedes tienen una anécdota de ese primer día, porque ese primer día que das clase se te queda grabado en la memoria, ¿no? Yo recuerdo que estaba precisamente en la universidad, estaba trabajando como becaria de investigación, no como profesora, pero de repente apareció el catedrático y me dijo, mañana me tengo que ir de viaje, tienes que darme las clases de mañana. Y entonces yo me quedé como totalmente petrificada, Dios mío, qué horror, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dar las clases de ese señor mañana? Me puse a recabar información, empecé a hacer cosas y efectivamente al día siguiente me dispuse a dar las clases. Pero pasaba una cosa, y es que yo tenía 24 años, entonces era muy joven y mis alumnos eran prácticamente de la misma edad que yo. Y entonces yo pensé, ¿y cómo puedo hacer para parecer más mayor, para parecer un poco más mayor que mis estudiantes? Y entonces dije, me voy a poner unas gafas. Y esas son las gafas que me puse ese día. Ahora llevo gafas también, pero porque ya no veo nada. Pero en ese momento esas gafas realmente fueron como una especie de, ¿no? de mentira y de elemento para tener un poco de seguridad y de autoridad con respecto a mis estudiantes. Durante muchos años yo di clase de una manera muy tradicional, porque la realidad es que hay un mecanismo que se llama la reproducción. En este mecanismo de la reproducción, aunque nos pasamos toda la carrera y toda la universidad metiéndonos con nuestros profesores porque no nos gustan, cuando nos ponemos a dar clase resulta que hacemos exactamente lo mismo que han hecho nuestros profesores. Pues eso es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo tenía la intención de hacer una tesis doctoral sobre modelos innovadores, pero las clases que daba las daba de la misma manera que me habían dado clase a mí. Y eso sucedió durante bastantes años, hasta que en el año 2011 tuve la oportunidad de hacer unas estancias de investigación en Estados Unidos. Empecé a ver allí unas formas de trabajo completamente distintas a las que yo estaba viendo en España y empecé a cambiar mis clases enormemente. Entonces, si ven esta foto que tenemos aquí, para empezar las clases las empecé a organizar de forma circular y a partir de organizar las clases de forma circular y de cambiar el mobiliario, empezaron a pasar cosas en el aula y cuando yo hablo de aula es el salón, ¿no? Creo que en Colombia el aula es salón. Pero bueno, que empezaron a cambiar como un montón de cosas. Entonces, yo en ese momento que empecé a transformar mi forma de dar clase, me hice esta pregunta: ¿de dónde podía beber para transformar mis clases en una práctica contemporánea? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es un poco el mismo viaje que hice yo. Yo hice un viaje dividido como en tres etapas. El primer sitio donde empecé a investigar fue en el mundo exterior a lo que es el aula. Después, como vamos a ver, nos vamos a centrar en el aula y por último nos vamos a centrar en el arte y vamos a ver exactamente qué significa este concepto de Art Thinking. Pero yo creo que esto es muy importante de hacer. Es decir, la educación siempre está relacionada con el contexto que nos rodea y por lo tanto es sumamente importante para los profesores y las profesoras organizar sus clases en relación al mundo exterior al aula. Entonces, ahora mismo les voy a presentar 4 ideas o 4 conceptos que yo creo que están muy relacionados con el mundo exterior. Y el primero de todos es la familia Simpson.
A lo mejor se quedan un poco sorprendidos porque esto no les parece como que tiene nada que ver con la educación, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con la educación. Porque a mí no me gusta nada dar charlas en Zoom porque no puedo preguntar, pero voy a preguntarles y estoy segura de que ustedes irán contestando poco a poco lo que voy a decir. Si yo ahora mismo les digo que ¿cuántos de ustedes conocen el nombre de la hermana mayor de la familia Simpson? Todos sabemos que se llama Lisa, ¿no? Si les digo cómo se llama por ejemplo, el director del colegio donde van los Simpson, todos sabemos que se llama Skinner, ¿no? Si les pregunto el nombre de la persona que tiene la tienda donde va a comprar los Simpson, todos sabemos que se llama Apu. Entonces resulta que tenemos una cantidad de información increíble sobre la familia Simpson, a pesar de que la familia Simpson no existe, porque la familia Simpson son dibujos, no es un ente de la realidad, ¿no? Entonces, este ejercicio de la familia Simpson nos conecta con el concepto que hay abajo, que es un concepto muy importante para los profesores y profesoras contemporáneos, que es el de la hiperrealidad. Nosotras vivimos ahora mismo en un mundo en el que la ficción y las imágenes es más importante que la realidad misma. Nuestros alumnos y nosotras mismas nos importa mucho más la última serie de Netflix que hemos visto, ¿no? Nos interesa mucho más el TikTok, todo lo que pasa en nuestro celular. Es decir, ahora mismo el conocimiento realmente se está generando a través de imágenes. Y esas imágenes son más potentes en nuestra vida que la realidad. Y ese es el concepto de hiperrealidad. Y esto además va a ir en aumento. Entonces, creo que esta es una cuestión para la escuela muy importante de tomar en cuenta, y por eso es tan importante en la escuela el arte y lo que tiene que ver con la comunicación visual, porque estamos en un mundo en el que la hiperrealidad ya lo está, ¿no? Lo está tocando todo. Además de vivir en un mundo hiperreal, vivimos en un mundo donde realmente el consumo es uno de los principales elementos, ¿no? De nuestro día a día. Aquí tenemos esta imagen, que es una imagen de una marca de ropa italiana que se llama Sisley. Y a mí me parece que es una imagen muy interesante porque vemos a estas chicas que son como adictas a la moda. Entonces, la imagen es una imagen así fuerte, ¿no? Una imagen que nos perturba, pero es que está contando algo muy importante en nuestro día a día, que es el consumo, lo importante que es para los jóvenes y para nuestros alumnos el hecho de consumir. Yo creo que estamos en un mundo en el que poco a poco, de ser ciudadanos y ciudadanas, estamos pasando a ser consumidores y consumidoras. Y esta cuestión también es algo que los profesores y las profesoras tenemos que tener muy en cuenta, porque si lo queremos parar, si queremos parar esta avalancha de consumo, somos nosotros y nosotras en nuestras clases quienes tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos la hiperrealidad, tenemos el hiperconsumo, y tenemos algo que está desarrollado conectado con las dos cosas anteriores, que son lo que yo llamo los terrores visuales. Este mundo de imágenes que tenemos a nuestro alrededor, que yo he cogido esta de casualidad de Miley Cyrus, pero podría haber cogido otra cualquiera, esta imagen nos está hablando del terror a envejecer, del terror a no pesar 45 kilos, del terror a no tener unos dientes perfectos. Muchísimos terrores están aquí metidos en esta imagen, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante tener en cuenta para profesores y profesoras. Hay como esto es. Porque esta cuestión de los terrores visuales es algo que está muy también a lo largo de todo el mundo. Y además yo creo que esto cada vez va a ir a más. Entonces, hiperrealidad, hiperconsumo, terrores visuales. Y por último, la última cosa que investigué como en este viaje alrededor del mundo que hice para poder llevar a mis clases esta esencia de lo contemporáneo, me di cuenta de algo muy, muy importante. Y es que podemos decir casi sin duda que hoy el entretenimiento es la nueva pedagogía. Yo creo que la fuerza que tiene, pues por ejemplo, Disney
sobre la generación de pensamiento en nuestros estudiantes y nuestras estudiantes es enorme. Es enorme también por la repetición. O sea, ¿cuántas veces un niño o una niña ve una película Disney, ¿no? Y cuántas veces un niño o una niña, al ver esta imagen que todos tenemos aquí insertada en el cerebro, piensa cómo son los roles femeninos y masculinos en relación, por ejemplo, en este caso, a las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, creo que esto es súper importante de tener en cuenta, y además es importante de tener en cuenta porque si ahora mismo la escuela no alcanza el nivel y las herramientas que tiene el entretenimiento, cada vez la escuela va a tener menos poder. Hay una anécdota que siempre cuento, y son estos estudiantes que seguro que todos ustedes tienen, que se saben Star Wars. No necesitan estudiar nuestros estudiantes Star Wars para saber quién es Darth Vader, quién es su hijo, quién es su padre y todo el árbol genealógico de la Guerra de las Galaxias, porque lo ven con placer. Y al verlo con placer no hace falta que lo memoricen, no hace falta examinarles sobre Star Wars. Entonces creo que una de las cuestiones importantes que aprendí en ese momento es que si yo quería que mis estudiantes aprendiesen, mis clases tenían que parecerse al entretenimiento. Una vez que hice este viaje como alrededor del mundo, me decidí centrar más en la educación. Y en la educación, pues, si tú tecleas en Google, me parece que aula o algo así, aparece esta imagen. Y esta imagen a mí me parece muy interesante porque esta imagen representa todo lo que es la educación, pero lo que es la educación como del viejo paradigma, podríamos decir. Fíjense cómo están los niños y las niñas sentados, que realmente lo único que se pueden ver es la nuca de los de delante y los de detrás, es decir, este aula impide el trabajo colaborativo. Estos niños y estas niñas están solamente con herramientas analógicas, no hay ninguna herramienta tecnológica en el aula. Estos niños y estas niñas realmente se pasan 8 horas sentados en la silla cuando sabemos de manera totalmente fidedigna que para el aprendizaje es importante el movimiento. Es decir, que esta clase representa de alguna manera lo que tenemos que cambiar. Y yo me di cuenta cuando estaba haciendo este análisis que mi clase se parecía demasiado a esta. Entonces, lo que está generando la escuela y la universidad y también los museos es precisamente lo opuesto al objetivo de estas instituciones. Estas instituciones que lo que quieren es generar la pasión por el conocimiento y el aprendizaje, lo que están creando es la muerte de la pasión por el conocimiento. Esta es una revelación que yo tuve en un momento dado y desgraciadamente creo que esto sigue así. Es decir, hay muy pocos lugares donde realmente el aprendizaje sea completamente significativo y en el momento que nos metemos en las instituciones, yo lo veía en mi propia universidad, los alumnos entraban en primero, pero enseguida querían, ¿no?, como llegar lo antes posible al final de la carrera, porque el sistema que con el que estaban aprendiendo no les servía, realmente no estaban aprendiendo. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo llamo la educación bulímica. Una educación también de viejo paradigma en el que memorizamos información, la vomitamos y directamente la olvidamos. Es decir, este proceso no conduce al aprendizaje. Este proceso conduce a la certificación. Somos capaces de estar certificados y de pasar al curso siguiente, pero a partir de este proceso no aprendemos. Y este proceso lo que hace es que en muchos lugares donde la educación pretendidamente sucede, realmente no sucede, y yo me daba cuenta de que en muchos casos la educación era una farsa. La educación en el contexto exterior o incluso mis propias clases era una farsa, porque mis alumnos no aprendían. Aprobaban, seguían, continuaban, pero no aprendían. Entonces estas dos realidades, ¿no?, las del mundo exterior y los de la educación, me hicieron empezar a mirar el mundo del arte y darme cuenta de que el mundo del arte y del pensamiento artístico
que yo estaba trabajando en mis clases, pero más bien desde el contenido que desde el proceso, podían servirme para hacer este giro del viejo paradigma al nuevo paradigma. Entonces empecé a darme cuenta de que para mí el arte, entendiéndome como profesora, era más bien una forma de hacer más que una cosa que se hace. Nosotros, muchos de nosotros pensamos que el arte es un objeto, y yo empecé a darme cuenta de que el arte lo que es una metodología en vez de un objeto. Me empecé a dar cuenta de que mediante el arte muchos de nosotros pensábamos que los niños y las niñas se tienen que convertir en artistas, pero ese no era el tema. El tema era que yo quería que mis alumnos pensasen como los artistas, no se convirtiesen en unos pequeños Pablos Picassos, no, sino que pensasen como los artistas. Y me di cuenta de que dentro de esa configuración de lo que era el arte entraban todas las tipologías artísticas: el cine y las artes digitales, la poesía, las artes literarias, las escénicas, las visuales, las artes sonoras. Cualquiera de estas cosas era importante o era necesario para mí para llevarlas a mi clase. Y entonces, después de esta disertación, encontré como la segunda revelación, que es cuando entiendes el arte no como un contenido, sino el arte como una metodología. Y sobre todo, y esto es muy importante, las artes como un marco metodológico para cualquier aprendizaje, no solamente para los profesores de arte, sino que cualquier maestro, cualquier maestra, dé lo que dé, si lo hace a través del arte, va a encontrar mucho mejor rendimiento y mucho más aprendizaje. Y esto es lo que llamé el Art Thinking. El Art Thinking sería un proceso educativo en el cual utilizamos el arte como herramienta para cualquier asignatura, y está dividido como en 4 grandes bloques que vamos a ver ahora. Por un lado, el pensamiento divergente; por otro lado, lo que yo llamo pedagogía sexy; por otro lado, la educación como producción cultural; y por último, los proyectos colaborativos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver cada uno de estos puntos. Vamos a empezar con el pensamiento divergente. Pensamiento divergente es lo opuesto al pensamiento convergente. El pensamiento convergente, por ejemplo, es lo que ocurre en las matemáticas, en los cuales si sumamos 2 más 2, todo el mundo tiene que llegar al 4. El pensamiento divergente es lo contrario. Si yo ahora mismo tuviese los micrófonos abiertos y les preguntase a cada uno de ustedes qué es lo que creen que están viendo en esta imagen, habría muchísimas respuestas distintas. Muchísimos de ustedes me dirían: esta es una pieza sobre la libertad, porque es una nube que está dentro de una jaula, y la nube dentro de la jaula se puede expandir y es de la libertad. Y habría otras personas que me dirían: no, 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 esta imagen es sobre precisamente la ausencia de libertad, porque la nube está dentro de la jaula. Y hay otras personas que me dirían: esta imagen tiene que ver sobre eCloud, por ejemplo, ¿no? O esta imagen tiene que ver sobre lo blando y lo duro, ¿no? Atendiendo a las texturas y los materiales de cada uno de los objetos. Tendríamos muchísimas respuestas, y ese pensamiento divergente es lo que a mí me interesa del arte, y es una de las cuestiones más importantes que tenemos que traer en las aulas en el siglo XXI. Como pueden ver aquí, el pensamiento lógico ante un problema tiene una única solución, mientras que el pensamiento divergente ante un problema tiene diferentes soluciones. Y a mí me gusta muchísimo esta imagen que les pongo aquí, en el que vemos a una niña que está pensando en una flor o está hablando de una flor, mientras que el resto de sus compañeros, cada uno está interpretando cómo esta niña ve la flor de maneras muy distintas, ¿no? Unos ven un pájaro, otros ven un pulpo, otros ven un barco, otros ven un caballo. Esto es el pensamiento divergente, y cuando esto está funcionando en el aula es cuando el aprendizaje está funcionando, porque realmente el pensamiento en sí es un proceso divergente. Esto no quiere decir que vayamos a quitar las matemáticas de las aulas, evidentemente no, el pensamiento convergente tiene que estar. Pero el pensamiento divergente tiene que entrar en la misma medida que el pensamiento convergente, porque va a ser una de las habilidades básicas para la educación del siglo XXI. Entonces, el pensamiento divergente está conectado con el pensamiento crítico, ¿no? Con la capacidad de ver las cosas e ir más allá.
está relacionado con la retórica, con la ficción, con las subjetividades, y hago especial atención a la ficción, porque vuelvo a decir, ahora mismo la mayoría de nosotros, de los que estamos en esta charla, seguro que tenemos todos una serie que estamos viendo. Esa serie es ficción y esa serie nos está contando cosas y nos está haciendo aprender cosas. Entonces es muy importante el aprendizaje que tenemos de la ficción y ese es un ejemplo de aprendizaje divergente. ¿Cómo podemos ver un ejemplo o cómo podemos pasar esto a la educación? Pues quería presentarles a un colectivo que se llama Nubol, que es unas expertas en arte y educación y en Art Thinking. Ellas fueron invitadas por una escuela para realizar un proyecto de arte y se les ocurrió hacer un proyecto con aquello que realmente los profesores y las profesoras no le atención. Y esto eran las hojas de atrás de los cuadernos de los chicos y de las chicas. Todos sabemos que los chicos y las chicas tienen estos cuadernos. En las primeras hojas están, ¿no?, los problemas, los apuntes, pero las hojas de atrás están siempre los corazones, los nombres de los que nos gustan, ¿no?, dibujos. Entonces, este colectivo de artistas hicieron un proyecto muy interesante en la escuela en la que recabaron todas las hojas de atrás de todos los estudiantes, iban clase por clase haciendo este archivo de las hojas de atrás, pero por supuesto que hablando y explicándole a los alumnos qué es lo que había en la hoja de atrás y qué significaba que estuviese en la hoja de atrás y no en la hoja de delante, ¿no? Fue un proyecto que a mí me parece muy importante para poner también encima de la mesa los saberes que tienen los estudiantes, que muchas veces están ocultos y no llegamos a ellos, ¿no? Mientras que los saberes de los profesores o de la escuela, que son los saberes hegemónicos, siempre aparecen. Pero hay muchas cosas que los estudiantes saben y les interesan, que están en esa hoja de atrás. Y además de hacer este archivo, lo que ocurrió es que estas profesoras les pidieron a los alumnos y a las alumnas hacer una gigantesca hoja de atrás en el patio del colegio, donde cada estudiante lo que hizo fue dibujar aquello que tenía en la hoja de atrás de su cuaderno. Entonces, todo este proyecto tiene que ver con la divergencia, con el pensamiento crítico, tiene que ver también con el arte como metodología. Fíjense que simplemente la única cosa es coger las hojas de atrás, pero este ejercicio es un ejercicio muy creativo. A nadie antes se le había ocurrido hacer este proyecto de las hojas de atrás, ¿no? Entonces, aquí es donde los profesores y las profesoras son también creativos cuando deciden esto, ¿vale? Y aquí los alumnos están aprendiendo arte de archivo y aquí están aprendiendo arte en el espacio público. Por lo tanto, el arte, tal como estamos viendo, es una amalgama para que el aprendizaje suceda. Vámonos ya con el punto número 2. Y el punto número 2 tiene que ver con el placer. Esto es muy importante para mí porque creo que una de las cuestiones que hace que el entretenimiento le esté ganando la batalla a la escuela es el placer. Porque cuando estamos en procesos y en formatos de entretenimiento es cuando el placer aparece. Y yo creo que es muy importante restaurar el placer en el aula. Esto además está totalmente justificado por la neuroeducación. La neuroeducación nos dice que para que el aprendizaje suceda, primero tenemos que tener cierta curiosidad, después de la curiosidad pasamos a la atención, de la atención a la emoción y la emoción produce el aprendizaje. Sin esta secuencia no vamos a conseguir el aprendizaje. Por lo tanto, los profesores y las profesoras tenemos que ver cómo llegamos a la emoción. Y el arte es una herramienta para ello y especialmente el placer. Pero, y esta es una cuestión que me quiero resaltar especialmente, no cualquier placer, no un placer frívolo, sino el placer de lo incómodo, el placer que nos lleva a repensar las cosas, a preguntarnos, ¿qué hay más allá? Para entender bien lo que es este placer de lo incómodo, les voy a enseñar la obra de una artista portuguesa muy interesante que se llama Joana Vasconcelos. Ella estuvo en la Bienal de Venecia hace unos años con esta magnífica pieza que se llama La novia y que, como pueden ver, es una lámpara gigantesca, ¿no? Una lámpara que parece una lámpara de un palacio. Si tú ves esta pieza desde lejos, efectivamente crees que es esta lámpara del palacio. Pero si te acercas, te das cuenta de que la lámpara está hecha con tampones. Fíjense la diferencia, ver la lámpara de lejos, ver la lámpara de cerca.
Al verla de cerca es donde aparece este fenómeno que se llama el extrañamiento, que es lo más parecido a la curiosidad y que es la antesala del aprendizaje según la neuroeducación. Si nosotros conseguimos crear en el aula esta sensación de extrañamiento, de qué está pasando, de el profe se ha vuelto loco, ese es el momento óptimo para conseguir el aprendizaje. Esta cuestión del placer de lo incómodo nos conecta con ideas tan importantes como el asombro y la sorpresa, lo inesperado, la improvisación, el secreto o lo extraordinario, que si nos damos cuenta son cuestiones que han desaparecido del aula y se las ha quedado el entretenimiento. Yo creo que es una cuestión del momento actual recuperar todas estas cosas y volverlas a llevar al aula. Y yo cuando digo a los profesores que cojan una sandía y se la lleven a clase y la pongan encima de la mesa, lo que estamos haciendo es generar ese momento de extrañamiento, porque todos sus estudiantes preguntarán, ¿para qué ha traído el maestro una sandía al aula? Y simplemente ese mecanismo de pregunta nos está conectando con este cuadro. Para entender bien esto, les voy a explicar algunos de los ejemplos y de las cuestiones que yo he hecho relacionadas con el extrañamiento y el placer en el aula. Por ejemplo, es muy fácil llegar a clase con una careta. Sencillamente eso, ¿no? Y los alumnos y las alumnas se preguntarán, ¿y por qué lleva el maestro o la maestra una careta, ¿no? ¿Por qué lleva esta cara de tigre? A partir de ahí se pueden generar muchas cosas. Esta es una de las clases que dimos en la escuela de Art Thinking hace unos años. Y fíjense que aunque les parezca increíble, esta es una clase de matemáticas. Los profesores y las profesoras estaban jugando con sus cuerpos y con este plástico negro, generando figuras geométricas a través de las cuales luego iban a enseñarles a sus alumnos y a sus alumnos precisamente, ¿no?, lo que eran esas figuras geométricas. Pero en vez de hacerlo dibujando o proyectando, lo hicimos a través de una experiencia artística, de un performance que sucedió en una plaza. Este ejercicio se les quedó a estos profesores grabados para siempre y les parecía increíble que se pudiese dar clase de matemáticas a través del arte. Este es el tipo de cosas que yo les sugiero hacer. O, por ejemplo, llevar a clase, llevar al salón elementos que no son los habituales. Por ejemplo, un espejo. Por ejemplo, un cepillo de dientes. Por ejemplo, una zanahoria. En el momento que llevas esos elementos al aula, se genera ese elemento de ruptura y aparece la curiosidad. O algo tan fácil como cambiar el mobiliario. Durante uno de los años que yo di clase, el mobiliario cada día cuando yo iba a clase, y me daban unas alegrías enormes porque lo cambiaban de manera absolutamente disruptiva. Hicieron un ejercicio de creatividad enorme y esta vez lo hicieron a través solo de la colocación de las sillas. Todo esto evidentemente tiene trabajo, esfuerzo, es mucho más fácil dar una clase de la manera tradicional, pero ya estamos viendo que de la manera tradicional no se produce el aprendizaje sino la certificación. Y lo que les puedo decir es que a partir de estos elementos sí se produce el aprendizaje. Vamos a ir al punto número 3, que es entender la educación como una producción cultural. Cuando yo hablo de producción cultural, estoy hablando de lo que hacen los artistas, ¿no? Un pintor que pinta una obra, un músico que hace una sinfonía, un poeta que hace un poema. ¿Y nosotros, los profesores, no podemos hacer estas producciones culturales? Y yo les digo, claro que sí. Los profesores podemos vernos como artistas, también podemos ver a los estudiantes como artistas, podemos entender los formatos pedagógicos como formatos artísticos y la educación entonces empieza a verse como una producción cultural. Si pasamos esto a la educación, hay muchos ejemplos de cuestiones. Yo todas mis charlas siempre las entiendo como una obra de arte, como una pieza. Les voy a enseñar algunos de los ejemplos. Esta fue una conferencia bailable que a mí me gusta mucho. Últimamente con el COVID no he podido hacer tanto como quisiera, en una universidad muy interesante que se llama Team Labs, es una universidad muy disruptiva, y en esta universidad me pidieron que hiciese la fiesta de graduación. Entonces, en esta fiesta de graduación yo les insté a los estudiantes a hacer diferentes cosas, lo hicimos todo a través del baile y del canto, a través de diferentes acciones.
Y bueno, pues fue súper interesante. Entonces, aquí les estoy explicando cómo una conferencia se puede convertir en otra cosa mucho más creativa y mucho más placentera, y cómo estos formatos realmente son los nuevos formatos que necesitamos. Si yo hubiera llegado aquí y hubiera dado una conferencia tradicional, no hubiera pasado todas las cosas que pasaron y estos estudiantes ahora no se acordarían de esa conferencia bailable, ¿no? Entonces creo que el cambio de formato es uno de los elementos más importantes, y pasa porque los profesores nos entendamos como artistas y seamos capaces de entender nuestras clases como obras de arte. Esto también lo he hecho varias veces, basándome en la obra de una artista brasileña muy interesante que se llama Ligia Pape. Ella tiene esta pieza que se llama Divisor. Consiste en una sábana blanca enorme que se corta y, como pueden ver aquí, diferentes personas, en este caso niños, van andando, todos ellos juntos, dentro de la sábana. Es un performance que a mí me gusta mucho porque habla de la dificultad para andar juntos, pero al mismo tiempo de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes que el próximo día que vayan a su clase lleven una sábana blanca, o les pidan a sus estudiantes que traigan una sábana blanca, porque con una sábana blanca se pueden hacer cosas increíbles y alucinantes, que pueden estar conectadas con la biología y las aulas y las algas, o por ejemplo estar en una clase en una facultad de arquitectura donde utilizaron la sábana como techo. O aquí otra vez era una clase de anatomía y lo que la utilizaron era para visibilizar los pies. O por ejemplo en esta clase tenía que ver con lo monstruoso y generaron un monstruo, ¿no? Como pueden ver aquí, que estaba generado a partir de la sábana. Todos estos ejercicios son de profesores como ustedes, que al principio del taller me dicen, uy, es que no soy nada creativo, yo no soy nada artista, yo no sé dibujar. Pero es que aquí no tiene nada que ver con saber dibujar, aquí tiene que ver con tener creatividad, atrevernos, porque la creatividad sale, y conectar esto con el currículum. Todas estas piezas con elementos curriculares y con contenidos curriculares de la malla curricular. Pero en vez de estar transmitidos de una manera tradicional, están transmitidos a través del arte. Y esta es la diferencia fundamental. Y por último, vamos a hablar del último punto, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, y también tiene que ver con hacer las cosas despacio. Tiene que ver con quién hacemos las cosas y qué tiempo le dedicamos a hacer las cosas. Cuando yo hablo de trabajo colaborativo, me gusta mucho hablar del DIWO. ¿Qué significa el DIWO? Do it with others, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado hablando del do it yourself. Yo creo que ahora hay que hablar más del do it with others, y desde luego el aprendizaje, cuando lo hacemos con otras personas, cuando hacemos los proyectos con otras personas, aflora y es realmente impactante, ¿no? Pero también creo que esos proyectos tienen que ser proyectos lentos, que se lleven a cabo no en media hora, no en un día, sino proyectos que abarquen un proceso largo. Esto es como han trabajado tradicionalmente los artistas. Los artistas han trabajado siempre en equipo y han trabajado con otras personas y de forma y despacio. Por lo tanto, una vez más, vemos que el arte puede ser una herramienta para transformar la educación. Cuando estamos hablando de este cuarto punto y del trabajo colaborativo, estamos hablando de que hay que trabajar por proyectos, de que esos proyectos tienen que ser lentos, de que esos proyectos tienen que ser afectivos y generar comunidad, esto es muy importante, y también que estos proyectos son complejos. Cuando hacemos un proyecto en el aula basándonos en el arte, hay cosas que salen mal, pero es que en la vida salen mal las cosas. No puede ser todo perfecto. Por lo tanto, la complejidad es algo que tenemos que abrazar los profesores, y el error, por supuesto. Entonces, la inteligencia colectiva y lo que yo llamo ABPA, que sería aprendizaje basados en proyectos de arte, es la base, ¿no?, de lo que les he venido a contar hoy, y tiene mucho que ver con esta nueva forma de trabajar de los artistas, pero que ahora mismo, en vez de que solo lo utilicen los artistas, lo queremos utilizar en el contexto de la educación. ¿Cómo lo pasamos a la educación? Pues yo les voy a explicar un último ejemplo. En el máster de la Carlos III de innovación educativa, en el cual doy clase, queríamos innovar también en el examen y hicimos un antiexamen. En ese antiexamen lo que hicimos a nuestros alumnos fue proponerles cantar el examen.
Los alumnos lo que hicieron fue crear las letras con una música que llevábamos ya importada, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, como el examen pudo estar cantado. Creo que esos alumnos se acordarán toda su vida de ese momento, y realmente la forma de comprobar el conocimiento que tenían estos alumnos y estas alumnas era, bueno, pues exactamente el que ellos transmitían, ¿no? Y creo que este ejemplo es muy buen ejemplo de cambio de formato, de elemento que se genera colaborativamente, de herramienta que incorpora el placer y de pensamiento divergente, ¿no? O sea, que un examen que se canta incorpora todos los elementos que hemos visto en esta charla. Y ya para terminar, simplemente quiero recordar los proyectos más importantes o los conceptos más importantes. La idea de pasar del pensamiento único a un pensamiento divergente, que es necesario en la escuela absolutamente, que está apoyado también con el pensamiento convergente, pero tiene que haber más pensamiento divergente en la escuela. La idea de volver la educación un lugar sin miedo, donde aparezca el placer, donde aparezca la energía, donde aparezca la creatividad, me parece fundamental. La idea de que los docentes somos artistas y somos capaces de transformar nuestras clases en obras de arte. Y por último, esta idea de dejar de trabajar de forma individual y empezar a pasar a trabajar de manera colaborativa con el aprendizaje basado en proyectos de arte. Acuérdense de que al comienzo de esta charla yo les hablaba de mis gafas, de esas gafas que me ponía para parecer más mayor. Cómo de estas gafas en el año 2011 di un giro y empecé a cambiar diferentes elementos del aprendizaje de mi aula. Y fíjense cómo en el año 2020 di ya un giro total al transformar un examen en un examen transformando mi docencia, que es un poco lo que yo he venido a contarles a todas ustedes y a todos ustedes. Y para terminar, como yo entiendo el arte como algo muy importante y me entiendo a mí misma como una artista, vamos a hacerlo con una metáfora. Y es una metáfora de una tormenta de nieve. Yo sé que en Colombia, dependiendo del sitio, pero es difícil, ¿no?, ver nevar, pero todos hemos visto nevar alguna vez en una película, en una serie. Y cuando empieza a nevar vemos que caen los copos de nieve y vemos que poco a poco, ¿no?, hay cada vez más copos, la cosa se va complicando. Ya hay un momento de la tormenta que caen muchos copos y estamos dándonos cuenta, ¿no?, de que la tormenta tiene mucho alcance. Y hay un momento que cesa la tormenta. Y cuando cesa la tormenta, todo está transformado. El paisaje ha sido completamente transformado por esos copos de nieve. Pues la metáfora que quiero dejarles a ustedes es que nosotras y nosotros somos esos copos de nieve. Nosotros somos esos copos de nieve que separados no conseguiríamos nada, y juntos y juntas podemos transformar el paisaje de la educación. Y con esto llego al final de mi charla. Muchas gracias y podemos pasar al turno de preguntas. Claro que sí, María, y muchísimas gracias por esa última comparación tan bella, porque cada copo de nieve, cada minúscula partícula de nieve es divina, es preciosa y es única y es una cosa espectacular, pero juntos formamos la nieve y juntos formamos los cambios. Gracias. Tengo una pregunta de una asistente que es artista como tú. Ajá. Y llegó ella un poquito tarde y dijo, no, explíqueme qué es esto de arte sexy. Y entonces yo le escribí lo que yo entendí y me dijo algo así como, no, ella no lo explicó. Entonces creo que no lo entendí. ¿Qué es arte sexy? Vuélvenos a compartir. La pedagogía sexy es cuando la conectamos con el placer. Es todo lo que hemos visto en el punto número 2. De todas formas, es que, a ver, por ejemplo, esto está en un examen que se baila es sexy. O sea, cuando yo estoy hablando de lo sexy, de esa potencia del placer que nos hace vibrar, que nos hace sentir bien. O sea, fíjense las caras de del disfrute, María, ¿no? Del disfrute. Del disfrute, exactamente, gracias Edgar, del disfrute. Y cuando tú realmente logras que en tu clase los alumnos estén disfrutando, eso es pedagogía sexy y eso es aprendizaje. Si tú tienes las caras de tus estudiantes que están aburridos, que lo único que se quieren ir es cuanto antes a clase, o están todos mirando el celular, ahí es cuando no hay disfrute. Entonces, yo siempre digo que hay que conseguir que la pedagogía sea un lugar más sexy. Pero por eso, porque como he comentado varias veces en esta charla, creo que
El entretenimiento nos está robando eso, Así ¿no? es, así es. María, yo veo que el entretenimiento ah, disipula naciones. Ahí se los dejo. El entretenimiento disipula naciones, mueve culturas, es cultura Totalmente, y transforma y se lleva a generaciones completas. Y lo último que podemos hacer totalmente. es no generar unas propuestas mayores, ¿o no? Claro, y sobre todo que el entretenimiento tiene unos valores y un contenido que muchas veces no es los valores y el contenido con el que estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, hay que desarrollar este pensamiento crítico para enseñar a nuestros alumnos a analizar las series, a analizar las imágenes. Pero además también lo que tenemos que hacer es volver nuestra clase una serie. ¿Cómo Wow. podríamos hacer que nuestra clase fuese una serie de Netflix y que nuestros alumnos quisiesen pasar al capítulo siguiente, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me parece que tenemos que conseguir hacer. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos tengan ganas de ir a clase. Y lo que yo veo muchas veces es que los alumnos no tienen ninguna ganas de ir a clase. Tú dijiste algo, cada clase es una obra de arte, cada clase, desde la educación experiencial, uno plantea las clases de esa manera, que vayan Sí, subiendo, que lleve un clímax y luego los agotes y ellos ya tengan que concluir y no olvidar esa clase jamás. Así lo ves, una clase es una obra de arte. absolutamente, absolutamente. Pero para eso el profesor se tiene que autorizar, el maestro, la maestra se tiene que autorizar para considerarse a sí mismo como artista, ¿no? Y es que el pensamiento creativo, yo creo que lo tenemos todos los seres humanos, pero los profesores y las profesoras siempre dicen esto, no, yo no soy creativo. No es verdad, todos lo somos, pero nos tenemos que autorizar para serlo, ¿no? Y nos tenemos que autorizar para llevar a clase un espejo, para llevar una zanahoria, para hacer cosas raras en clase. Y esas cosas raras van a producir que nuestra clase vibre, que nuestra clase sea interesante, que nuestros alumnos piensen, que nuestros alumnos se rían. Yo lo que me parece más terrible es una clase en la que no pasa nada, en la que todo está inamovible, en la que sí, qué buenos estos estudiantes que están en silencio. No, qué mal que nuestros estudiantes están en silencio. ¿No? Lo que tienen que estar nuestros estudiantes es vibrando en clase. María, y me encanta Entonces, otra cosa. Señora, dilo, por no, favor. no, 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 que entonces el arte es una herramienta para esto, simplemente. Me encanta una cosa y es que nos estás llevando y nos has mostrado fotos de maestros jugando, de maestros contigo en Sí, tus clases, porque los maestros de preescolar son maravillosos la mayoría y se inventan unas cosas y traen elementos al aula y nos provocan un pensamiento y los chicos están siempre expectantes. Pero cuando cambia, Dios mío, pasan, los maestros estaban en preescolar y pasan a dictar en tercero, ¿qué ya, qué pasó? fastidio. Cambiaron, pero tú nos estás Total. mostrando adultos, nos estás mostrando muchachos de escuela alta. ¿También se puede, María? No, no, se debe. Yo Eso. hacía esto en la universidad. Y en la universidad, en una facultad de Bellas Artes que se suponía que me dejaban hacer de todo, pero tampoco, tampoco me dejaban hacer tantas cosas. Pero a pesar de eso, yo siempre veía y pensaba, ¿cómo puedo estar yo utilizando el arte como el contenido en mis clases y no como metodología? O sea, es dar una clase de performance, la mejor manera de dar una clase de performance es hacer una performance, no hablar de la teoría de la performance, ¿no? Entonces, estas cosas son gestos muy sencillos que evidentemente tienen que estar conectados, siempre digo, con la malla curricular, pero aquí tenemos, ¿no?, el ejemplo que he dicho antes de una máscara, este trozo de plástico, un espejo, todos estos son elementos artísticos que, bueno, son elementos cotidianos que se convierten en artísticos cuando los metemos en el aula con un propósito artístico. Y eso es Precioso. muy fácil de hacer. Este Gracias. ejemplo del cambio de mobiliario es muy fácil, ¿no? Es una cosa muy sencilla. María, y no se te ponen bravos los rectores. A ver, efectivamente este es un tema importante. Los rectores tienen que abrazar esto y los rectores tienen que dar libertad y confiar en los maestros y las maestras. Y es la suerte de tener un rector que confía en el arte como herramienta de aprendizaje, entonces esa escuela se transformará. Si el rector está pensando todo el tiempo en el control y que no pase nada y que todo sea muy serio, entonces en esa escuela nadie aprenderá. Qué bien. Tenemos a Deis, que es una pedagoga maravillosa aquí en la costa norte de Colombia. ¿Cómo relacionas en el aula lo estético con la ética? Wow, eso es una pregunta Eh, muy complicada, pero yo creo que, a ver, la ética tiene que estar en la base de la educación.
sea estética o sea de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con las cuestiones del buen vivir y de tener y de desarrollar una vida buena, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, tiene que estar en la base de cualquier pensamiento pedagógico, ¿no? Lo que ocurre es que además todos estos ejemplos están conectados con procesos éticos, porque, por ejemplo, si nos vamos a lo de la hoja de atrás, Sí. a mí me parece que este es un ejercicio muy sencillo, pero cuando tú coges el contenido de tus estudiantes, el contenido que está normalmente no valorado, y lo pones encima de la mesa y lo muestras como un contenido valuable, estás haciendo ética. Porque lo que estás haciendo es equilibrar, ¿no? Les estás diciendo a los alumnos, lo que tú piensas me importa. Y sabemos que en la adolescencia, como son estos chicos, eso es difícil, pero cuando tú le estás diciendo a un adolescente que lo que piensa, lo que pone en la hoja de atrás te importa, estás llevando a cabo un proceso de ética, ¿no? Así es, y un proceso de formación. María, mi esposa es profesora de arte y ella tenía ese placer y ese privilegio de poder poner a los niños a crear. Ella los Claro. ponía a crear y los escuchaba, así como cuando podemos analizar todas estas hojitas de la última parte del cuaderno. Pero era increíble ella cómo tenía información que los demás maestros no me traían cuando yo era rector del colegio, sino ella me Sí. decía, mira lo que está haciendo este chico, mira lo que hoy dijo cuando estaba escribiendo, mira lo que hoy dijo cuando estaba pintando. Mira esto que cómo se portó. ¿Qué te parece eso? Eso tiene que ver con la cuestión de generar comunidad. Cuando tú trabajas Bello. el arte como una herramienta de aprendizaje, que es lo que hemos visto al final, se genera una comunidad completamente distinta en el aula. Y entonces lo que ocurre es que los alumnos empiezan a abrir y te empiezan a contar cosas, ¿no?, que no te habían contado antes. Entonces, esta idea de generar comunidad es súper importante. Ahí, ¿dónde está? Está aquí. Ah, sí, aquí, la inteligencia colectiva. Entonces, esto, o sea, recordemos esa clase que hemos visto antes de los alumnos individuales sentados cada uno en su silla sin poder hablar con los demás. Ahí no se genera comunidad, ¿no? Entonces, cuando utilizamos las artes y utilizamos estas herramientas, la gente se ríe, los alumnos entran en otras dinámicas y eso hace que las clases pase lo que le ha pasado a tu esposa. Sí, nos pide alguien que mostremos nuevamente la diapositiva donde aparece el cuadro que inicia con la palabra aprendizaje. ¿Qué sería lo que pasó allí? ¿Tú sabes cuál es? Y voy yo leyendo. María, aquí hay una cantidad de Sí, comentarios, sí. una cantidad de comentarios que después puedas leerlos, que ya casi nos toca. Hace 3 minutos teníamos que habernos ido, pero esto está muy bueno. Aquí. Este es un cuadro que está en mi libro de Art Thinking, está basado en Francisco Mora, que es un investigador de la neuroeducación. Entonces, los conceptos me los dio él, pero el dibujo los hicimos en el libro. Y esta es la base de todo. Quien quiera hacer esto, yo le recomiendo que utilice el arte en su asignatura. Pero recordemos, el arte no es solo pintar, no es solo el Guernica, no, el arte es llevar a clase una sandía. Cortada de una manera loca. O no, o sea, si lo cortas de una manera loca, más. Pero solamente con llevar una sandía a clase, esto, como nadie lo hace nunca, ya genera esta curiosidad que es el primer paso para llegar al aprendizaje. Así es. Y por aquí comenta alguien, Janet Aranda. Hay tantas cosas tan bellas aquí lo que han escrito, lástima no podamos leerlas todas en vivo, pero le pido a quien está grabando esto, nuestro productor, que no sé quién es, que nos grabe el chat para poderlo tener, porque a mí me encantaría también y que lo tenga María. Pero dice alguien, dice Janet, muchas veces los rectores se conectan con el docente en este tipo de actividades pedagógicas. El problema a veces son algunos padres que ven este tipo de actividades como pérdida de tiempo. Ujú. Claro, pero aquí estamos ante una cosa muy importante y es la innovación. Cuando nosotros como profesores estamos seguros de la innovación, sabemos sí o sí que vamos a encontrar resistencias, porque todos los procesos innovativos generan resistencias al principio, ¿no? A pesar de eso, yo creo que si a estos padres que al principio creen esto les decimos que esperen un poco, cuando se den cuenta de lo contentos que van sus hijos a clase, de lo que están aprendiendo, etcétera, entonces cambiarán de opinión. Pero evidentemente abordar procesos innovativos no es fácil, es mucho más fácil hacerlo como se ha hecho siempre. Pero eso sí que es antiético. Hacer las cosas como se han hecho siempre me parece una falta de ética, porque estamos en un mundo tan distinto que realmente los sistemas educativos tienen que cambiar.
María, tú dijiste algo al comienzo, dijiste, hay algo que se llama reproducción, y es que así seamos Sí, chiquitos, pero acabamos de salir de la universidad y hacemos lo mismo. Yo visito clases en muchas instituciones, en muchas, y las analizo. Y qué tristeza de ver gente claro, vestida con el pantalón roto, con no sé qué, pero haciendo clases aburridas, haciendo clases claro, que digo yo, pero yo tengo el doble de edad de este y no haría eso tan cansón. Pero, efectivamente, pero es por efectivamente, ese mecanismo reproducción. Entonces ahí nos tenemos que evaluar y decir, puedo exactamente. estar repitiendo lo mismo, ¿cómo hacemos? Claro, pero es que además ese niño, esa niña va a tener en su casa un celular y está con TikTok. Entonces, Ajá, claro, ya el contraste es enorme, ¿no? así es, así es. María, ¿cómo te seguimos? Porque ya nos toca irnos a la plenaria final, perdón, Ujú. al saludo, a la despedida final, pero estamos agradecidos, agradecidos, agradecidos por este espacio tan lindo, tan relajante y para poder sacar tantas ideas que te invito a que después las leamos allí. De Eh, acuerdo. sí, María, gracias. ¿Cómo te seguimos? Y ya Pues tus palabras finales. en mi web tenéis todo mi correo electrónico, cualquier cosa que necesitéis, que la pongo aquí otra vez. Y, Me encanta cómo vas para adelante y para atrás. Me encanta. porque ya aquí está. Ok. Y de todas formas, yo también hago muchas cosas en Instagram. Intento a través de las redes sociales, son una herramienta para seguir en contacto con las personas que contacto en las charlas. ¿Cómo llegamos a Instagram tuyo? ¿Cuál es el Instagram tuyo? Con mi nombre todo, mariacaso.es. Así es, tu Instagram, así es, así. Sí, o Perfecto. sea, María Acaso. Ay, Sin punto. señora, le van a llegar muchísimos seguidores en estos momentos. Sí. Muy bien. María, Pues ahí gracias. seguiremos. Gracias por transformar la educación en Iberoamérica y transformarla maestro a maestro, desde Obed y desde Colombia y desde todos los países se nos han pegado, gracias a Dios que aceptaron la invitación. Te damos las gracias. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, bendiga tus planes, que Dios cumpla el propósito que Él tuvo cuando dio un espíritu a tu cuerpito, cuando le dio a tus papás la oportunidad de generar vida, de engendrar vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús y tu camino sea iluminado por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Y a los demás los invito a que volvamos a la sala, pero todo el mundo tómese foto. Ustedes son los artistas, son los locos, son los más creativos de este encuentro y son 83 personas, imagínense, hasta el último momento estuvieron llegando. Hasta el último momento tuviste gente, ¿oíste? Que iban llamando por el voz a voz e iban Sí, sí, sí. aterrizando acá. Entonces, por favor, tomamos fotos y gánense esos libros, por Dios. 24 libros para ganárselos. Dios los bendiga. María, un abrazo, un Un abrazo. abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Educadores preciosos, nos seguimos viendo. Oigan, y nos vemos en la Wilberforce en noviembre. Bye.